39. Están súper interesantes las primarias, están cada vez más interesantes ahora que estamos llegando a las últimas horas de campaña. Faltan poquitos días, aprovechamos de decir que el próximo domingo desde muy temprano tendremos una transmisión durante todo el día en nuestra radio. Y saludamos a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos Muy días. buenos días. Y a propósito de que está muy entretenida la campaña, tenemos acá uno de los protagonistas, pues, al secretario general del PPD, José Toro, quien ha dedicado la mayor parte de su vida en el último tiempo a esto. Es cierto. Buenos días, José, bienvenido. Buen día, Patricio, buen día, Monse, ¿cómo están? Y hoy día una mañana helada, pero Sí, contento. es verdad. Queda poco ya para terminar este gran desafío que tenemos en el progresismo. Y queremos saludar a la profesora académica de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, Verónica Figueroa Guancho. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Monse, Patricio, José, también aprovecho de saludar. Así está un poco heladita la mañana, pero está saliendo el solcito. Es verdad. Sí, bueno, estamos en tierra derecha, como dice Pato, y bueno, se observan las estrategias que han ido variando de los candidatos dependiendo del posicionamiento en las encuestas. Y ahora hay una cuestión bien clara de Winter y de Toá de pegarle a Janet Jara, que como sabemos está ahí en una posición relevante en la encuesta. No vamos a dar obviamente cifras ni nada, pero sabemos que ya está en la parte alta de la tabla, por decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Bueno, perdón, ayer ocurrió que tanto Carolina Toá como Gonzalo Winter emplazaron a Janet Jara por tres cosas, ¿no? Uno, su posición respecto de Cuba, porque en el debate ella no fue lo suficientemente clara. Cuando le preguntaron si viola los derechos humanos, ella como que tiró la pelota para el córner, ¿no? Le preguntaron, la emplazaron por eso, también por el tema económico, donde Janet Jara también dijo, vamos a ir nutriendo el programa más adelante, cuando le preguntaron por esto de ir creciendo hacia adentro, la demanda interna, en fin. Y lo tercero, y esto que tiene que ver con las dos anteriores, la falta de definiciones en el debate y eludir los temas conflictivos. De hecho, ahí Toá hacía la mención de que ella siempre ha respondido todas las preguntas, aunque sean difíciles, que ella se ha expuesto. No así en el caso de Janet Jara o de las otras candidaturas, pero en el caso de Janet Jara en particular, ¿no? Ahí, José, te quería partir preguntando cómo ves la estrategia de, podríamos ponerlo así, todos contra Jara, ¿no? Que tiene sentido en su momento, tanto Winter, Jara también, le pegaban a Toá, ¿no? Cuando estaba ella en la parte alta de las encuestas, ahora eso se ha ido revirtiendo, ha ido cambiando. Y bueno, están estos emplazamientos por no contestar o evadir temas, por el tema de la política internacional. Ayer Jara dijo, y se contradijo, digamos, ¿no? Que Cuba no hay democracia. Ella hace 4 o 5 semanas dijo, es una democracia distinta, y que se vulneran los derechos humanos. Y por el tema económico, donde evidentemente quizás el punto más débil de su programa, ¿no? Un programa que es bien cortito, son 7 páginas, ahí lo pueden revisar en el sitio del CERVEL. José. Bueno, claro, yo creo que esto es lo que ocurre en las primarias, ¿no? A quien va quizás brillando o tratando de liderar un poco más, todos los candidatos empiezan a cuestionar. Y por parte del candidato que va brillando, liderando, trata de arriesgar menos porque sabe que tiene mucho que perder en ese proceso. Yo creo que eso es un poco lo que vimos no tanto en el debate, sino fue como un debate bien tranquilo, pero fue como post-debate que se dio esta como situación en los puntos de prensa posteriores, ¿no? Y claro, y finalmente cada candidato trata de destacar lo que el otro dejó de hacer. Y yo creo que esa falta de decisión, en el caso de la candidata Janet Jara, la hizo contradecirse, porque claramente la prensa iba a buscar a los siguientes días las respuestas versus la pregunta de qué tipo de democracia eso no es en Cuba, ¿no? Y eso es lo que hace ayer diciendo, mira, en realidad no hay democracia, y cae en esta contradicción.
Creo que esta semana va a ser una semana bastante más calma en ese sentido, porque es la última semana, ya los ánimos tienen que irse aquietando. El domingo, gane quien gane, tenemos que estar detrás del candidato de la unidad. Por supuesto que, no es, que para nosotros es importante quién gana, porque tiene que ver con el desafío del progresismo hacia futuro. Pero hay aquí una irrupción que al comienzo de esta primaria no se veía tan simple. Y yo siempre dije sí que esto era una primaria de excelencia porque no estaba claro quién iba a ganar. Y creo que hoy día todavía no está claro y que por lo menos hay dos candidatas que tienen las principales opciones y ahí está la contienda. Sí. Vero, te doy la palabra libremente, habla nomás, yo después intervengo. Sí. Muchas gracias. Oye, yo me voy a tomar una licencia antes de hacer mi intervención, es para desearles un Cume Wiñol Tripantu, un muy buen inicio de ciclo, que sea muy bueno para el país, en fin, para el mundo. Necesitamos renovar energías, acercarnos un poquito más a lo que nos humaniza, así que esperemos que sea un muy buen ciclo y por supuesto para la radio y para todas y todos quienes nos escuchan permanentemente. Así que un abrazo grande. Sí, la verdad es que está complejo, yo diría por varias cosas, ¿ah? A propósito de lo que decía José primero, pues yo creo que claro, el progresismo tiene un tremendo desafío y que también ha ido saliendo de alguna manera, ¿no? Hay una sensación, y es algo que yo también comparto, de las demandas sociales, ¿no? De las demandas sociales del estallido. ¿Qué ha pasado después del estallido? ¿No? ¿Dónde se canalizó ese descontento, esas aspiraciones, ese anhelo, ¿cierto? Que se reflejó en las elecciones presidenciales, ¿cierto? Que dieron por ganadora a Boric, y que luego también no fue acompañado obviamente de un proyecto que en un inicio era bien ambicioso y que luego, bueno, también fue teniendo ciertas cuotas de realidad, como han dicho. Y por lo tanto creo que las candidaturas de la primaria están en una tensión permanente. Primero, obviamente, por diferenciarse. Si bien se entiende que quien resulte ganador o ganadora tiene que impulsar un proyecto colectivo, yo creo que también empiezan a aparecer varios conflictos internos de cuestiones que no han sido resueltas a lo largo de esta convivencia que ha tenido el Frente Amplio con el socialismo democrático y el Partido Comunista. Algunas cuestiones que permanentemente aparecen a propósito de las preguntas que le hacían a la candidata Jara. En un primer momento, ¿cierto? Había quizás cierta seguridad de que la candidata Toá parecía que iba a liderar, porque representaba quizás este regreso un poco hacia un centro, a un socialismo democrático, que si bien ella ha dicho, ¿cierto? No es volver a la concertación, sí podría representar un proyecto político que podría encantar a una gran mayoría y por lo tanto en este momento expresar las tensiones y expresar los extremos es la estrategia que están tratando de utilizar. Sin embargo, creo yo que con algunos peligros, porque obviamente hay que luego mostrar una señal de unidad. Y creo que en ese sentido la derecha y en toda digamos, con todos sus bemoles, tiene, si bien ¿no? la candidata Matei ha ido estancándose en las encuestas, sí tiene una posición quizás un poquito más para mirar qué va a resultar de esas primarias y que dependiendo de la candidatura que resulte también van a evaluar, me imagino, sus estrategias y continúan algunas candidaturas a las presidenciales. Han surgido ahí algunos rumores, ¿cierto?, de que se podrían encantar con algunas candidaturas senatoriales, que todavía hay plazo para inscribirse. Entonces yo creo que, claro, estas tensiones empiezan a aparecer con una candidata que además creo que a propósito de toda esta incertidumbre global que estamos viviendo, de todo lo que está ocurriendo en el país, también la gente recurre mucho a cuestiones a propósito de la humanidad, ¿cierto? De estas cuestiones con las que uno más empatiza, las cuestiones que a lo mejor más te representan, y cuestiones que son mucho más emocionales quizás que racionales. Y uno podría explicar que por allí también, digamos, se ha elevado la candidatura de Jara, que si bien en el caso de Chile siempre se le carga con esta idea de que militar en el Partido Comunista fuese una carga, estamos en democracia, son partidos que están, digamos, que tienen la posibilidad de participar dentro de las reglas de la democracia y así lo han hecho, pero también, claro, las cuestiones emocionales, la cercanía, la afinidad, la simpatía, creo que son cuestiones también claves. Y me parece que ella ha jugado mucho mejor, si bien tiene estas indefiniciones que decía José, ha jugado un poco más con eso. Así que sí, muchas expectativas, uno esperaría que, bueno, esta semana también se vayan quizás decantando algunas
otras propuestas de una manera un poquito más concreta, y bueno, y veamos también cuánta gente va a votar el domingo. Yo creo que eso también va a ser una señal importante del apoyo que pueda tener el progresismo, ¿no? Sí, bueno, ahí Vero y José fue en un tramo más largo. Y claro, yo sé que estamos en una semana estrictamente electoral y la tentación es hacer preguntas como más directas, operativas, las próximas horas, en fin, pero aprovechando que Vero abrió ese espacio, que Verónica abrió ese espacio, me da la impresión que el mundo progresista en general todavía está, bueno, como todo el país, terminando de contestar preguntas como ¿qué fue el estallido social? ¿No? O por qué perdimos de una manera tan categórica en septiembre del 2022, o qué es lo propio del sector frente a años donde en momentos ha habido una hegemonía de la derecha bastante notoria, ¿no? Y de alguna manera los diseños de las candidaturas de Carolina Toá, de Janet Jara, de Gonzalo Vinteran, me da la impresión que además de competir para ganar, tratan de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves en la línea de lo que tú planteabas? Pues de que si te toca el domingo en la noche beber champaña o té verde, según sea el caso, el dilema va a ser el mismo. ¿M? A partir del lunes va a haber una sola candidatura. Yo creo que es una reflexión que todo el sector tiene que ir madurando. Se han esbozado diferentes tipos de respuestas frente a la problemática del estallido social, pero creo que nosotros estamos al debe, porque yo comparto en general, y creo que todo nuestro mundo, que parte de las causas del estallido social, o por no decir la gran mayoría, están aún pendientes, ¿no? El problema es cómo esas causas sociales tienen una legítima salida institucional y cómo el Estado y los gobiernos de turno le dan respuesta a aquellas causas, ¿no? O sea, y entre medio ha ido saliendo otros actores que también tienen que ver con la principal preocupación de los chilenos, que es la seguridad. Entonces, en esa mezcla uno dice, bueno, uno tiene que ser capaz de construir un proyecto del progresismo desde la izquierda a la centroizquierda que represente, por un lado, la seguridad, sin complejos, sin ataduras, por otro lado, de respuesta a las causas sociales que están presentes en nuestra sociedad chilena. Y para todos esos elementos necesitamos tener y generar condiciones económicas, de crecimiento económico, que nos permita dar respuesta a las causas sociales y también hacernos cargo del problema de Esos son los seguridad. tres pilares de Carolina Toá. Efectivamente. Y ese creo que hay una reflexión ahí que todos tenemos que hacer. Porque la construcción de la unidad que se ha venido realizando, yo lo pongo así siempre, digo, mira, el comienzo del gobierno del presidente Gabriel Boric es muy distinto, el estado de las alianzas políticas de los partidos y del mundo independiente a cómo termina mucho mejor, con mucho mejor relación. Por eso la definición además de tener un candidato único, no solo por el avance de la ultraderecha y lo que significa en regresión de derechos sociales, que eso es lo que tenemos al frente, que si me aprietan un poquitito más, yo diría que es lo más principal para la unidad, ¿no? Bueno, eso dijo, disculpa José, lo dijo aquí la semana pasada Manuel Antonio Garretón. Dijo, lo que está en juego Así es. es la regresión del proceso de cambios, ¿no? Y por eso él hacía un llamado desde su lugar, que es el de un académico intelectual, a concentrar el foco en eso. Es que yo comparto con eso, creo que eso es, y eso es lo que a todos nos permite unir. La regresión conservadora además se manifiesta en que en la elección pasada, alcalde y concejales, si no hubiésemos sido unidos, el desastre para nuestro mundo hubiera sido mucho mayor. Logramos impedir el avance de la ultraderecha y de la derecha y por lo tanto generamos cierto equilibrio, pero eso fue en base a la unidad, ¿no? Eso es en la práctica lo que está en riesgo y por lo tanto lo que tenemos que, dentro de lo que buscamos también, es cuál es el mejor candidato para enfrentar ese fenómeno. Entendiendo que hay que tener una construcción completa una vez que nos pongamos todos detrás de la candidata que vaya a ganar, de estas reflexiones en conjunto que la sociedad chilena no tiene. Sí, Verónica, bueno, en esa línea, ¿cómo ves el 30 de junio? Con el clima que se ha generado, con, bueno, es propio de las primarias igual, lo hemos visto en el pasado, pero como tú mencionabas antes, se han reflotado diferencias que son históricas entre las izquierdas o entre la izquierda y la centroizquierda. Algunos dicen que son más irreconciliables, otros que no, que se requiere la unidad, un poco en la línea de lo que dice José, ¿no? ¿Cómo ves el 30? Y lo segundo,
si tú consideras legítimo este recurso constante que se utiliza de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque se ha cuestionado por parte de la candidata Jara de que se le pregunta mucho sobre el tema. De hecho, tiene como un conteo, me han preguntado 55 veces, en fin. Ayer de nuevo estaba como media en buen chileno choreada porque le preguntaron de nuevo. Pero Sí, en algún momento dijo, ¿me quieren preguntar sobre algún otro país? Claro. Pero ahí te hago la pregunta, porque, y aquí un comentario solo como periodista, porque primero yo considero, y aquí voy a hacer una defensa corporativa, que cuando hay alguien que no entrega una definición, es ambigua o es oscilante, yo creo que uno tiene todo el derecho a ir y preguntar, inquirir 10 veces si es necesario respecto de Cuba, respecto de Pinochet, respecto de Donald Trump, lo que sea, ¿no? Creo que es no solo legítimo, sino que es necesario en el ejercicio periodístico. Y segundo, creo que es importante saber que los candidatos adhieran a principios como la democracia y los derechos humanos, o si no lo hacen, o si lo hacen en algunos casos y otros no. Creo que es legítimo el ejercicio de la prensa en ese sentido, ¿no? Esas dos preguntas, Vero. Muy buenas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar el 30? Yo creo que, bueno, José decía, la candidata que gane, por lo tanto, apostamos a que sea una mujer. Yo espero que tengamos una segunda presidenta, por supuesto, y muy comprometida con los derechos, obviamente, de género, que tenemos que avanzar todavía, hay bastante. Y yo creo que, como tú decías muy bien, Monse, o sea, en política sabemos que si bien estas emocionalidades y las pasiones afloran, sobre todo cuando estamos en época de definiciones, luego habrá que negociar. Y claramente hay que tratar de representar todos estos conflictos o situaciones no resueltas en un proyecto que genere confianza en la ciudadanía, que aúne, porque, y creo que ahí también es bien importante que quien resulte ganador o ganadora logre no solamente articular, convocar, sino también generar esta certeza respecto de cuál va a ser el proyecto que va a impulsar. Y ahí, claro, las ambigüedades no son buenas cuando han surgido respuestas que no dan en el fondo cuáles son los compromisos, los principios, los valores que se van a defender, cuando surgen cuestiones como, bueno, me puedo salir del partido, me quedo en el partido, voy a congeniar con esto otro. Claro, esas ambigüedades creo que no son buenas, sobre todo porque nosotros decimos, ¿cierto?, cuando uno hace un análisis sobre todo lo que está ocurriendo hoy día, que estamos en un contexto muy volátil, muy incierto, con muchas crisis, ¿no?, que se están cruzando y con mucha ambigüedad. Y en un contexto VICA, que de alguna manera son las iniciales de este escenario que estamos viviendo, la gente lo que necesita son certezas. No necesariamente esas certezas son las que nos pueden gustar, pero necesitan respuestas concretas, ¿no? Cuestiones como seguridad que han salido, cuestiones como, bueno, cómo voy a vivir, los derechos sociales, cómo no se retrocede, salud, educación, cómo me puedo levantar todos los días, ¿cierto?, con un sistema de transporte, sobre todo a la gente, ¿no?, que se mueve, en fin, horas para llegar a sus lugares de trabajo. Entonces creo que también a propósito de los desafíos, no solamente para el progresismo, sino para la derecha, es también aprender que la política hoy día se está moviendo en un contexto muy desconocido, con muchas también contradicciones, donde es muy difícil identificar no solamente qué es lo que pueda ocurrir, lo estamos viviendo en estas horas a propósito, ¿no?, de conflictos, guerras, situaciones que no podemos prever, y por lo tanto también yo creo que hasta noviembre también vamos a estar muy marcados por posiciones, ¿no? Cómo se va a plantear Chile frente a determinados temas. La democracia hemos dicho que está en tensión en el mundo y en el caso de Chile, por supuesto que también, por supuesto que un gobierno de derecha o de extrema derecha es un retroceso también para la democracia y algunos ciertos principios importantes, como decíamos, derechos humanos, reconocimiento de género, pueblos indígenas, por supuesto. Ahí hago la nota también, poco hemos escuchado al progresismo y sus candidaturas sobre su política hacia pueblos indígenas. Y creo que eso también es un elemento importante porque seguimos existiendo, no desaparecimos después de los procesos constituyentes. Entonces, creo que ahí también no vamos a tener que ir tratando de identificar esas certezas que como decíamos, en un contexto tan volátil, son muy necesarias. Sí, muy cortito. Yo creo que es clave lo de las certezas porque en momentos donde hay tanta propuesta, voy a cerrar la frontera, voy a expulsar no sé cuántos miles de migrantes, voy a eliminar las contribuciones a propósito de la entrevista anterior. Perfecto, son propuestas que son válidas, pero hay que decir cómo se van a ejecutar, ¿no? Porque si no, quedan en el aire, generan expectativas
y creo que eso también es nocivo para la democracia. Está lleno de propuestas que no tienen fundamento. No, y de todos lados. Sí, po. Oye, vamos a ir un breve alto. Yo pensaba que íbamos a alcanzar a cerrar el tema en el primer bloque, pero no vamos a alcanzar. Así que vamos a la pausa y lo seguimos conversando. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, les habla César Aboeid, productor y conductor del programa Palestina por Siempre. Les quiero contar que como la Radio Universidad de Chile va a transmitir la primaria presidencial de la centroizquierda el día domingo 29 de junio, vamos a cambiar ese fin de semana de horario. Vamos a estar el sábado 28 de junio con Palestina por Siempre a las 11 de la mañana. Cambiamos de horario, entonces este fin de semana vamos a estar el sábado 28 de junio 11 de la mañana con Palestina por Siempre. Los espero. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. José, estamos al aire aquí con José Toro, con Verónica Figueroa Buenchi y con Monserrate Rolano. Bueno, José, una de las cosas que han aparecido acá es el tema de que el Partido Comunista no daría garantías de gobernabilidad, ¿no?
Y bueno, ayer se lo preguntábamos a Carolina Toá le bajó el perfil, dijo, son cosas que se dicen en campaña. Está bien, uno lo podría poner en ese plano, ¿no? Sí, fue muy amigable en la mañana y después fue cambiando el tono durante el día. Exactamente. Pero es una pregunta válida y yo creo que es una pregunta profunda porque hay una convicción instalada que incluso se la ha escuchado a los comunistas decir, ¿no? Parece que nosotros nunca vamos a poder ganar la presidencia, pero no es algo que esté sustentado en el método científico, es una suerte de creencia extendida, es un techo, como los tantos techos culturales que existen en las sociedades que algún día se rompen, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo lo ves en el trasfondo del tema, ¿no? Porque yo sé que ustedes dicen no pertenece a nuestro comando, pero bueno, habló Landerreche, ahora habló Andrés Velasco, de alguna manera el techo es reforzado desde el propio sector, ¿no? A ver, yo creo que no es la palabra no es gobernabilidad, o sea, porque creo que todos los partidos de nuestro mundo hemos sido gobierno y por lo tanto hemos contribuido a un espacio de gobernabilidad liderados por efectivamente presidentes que no han provenido del Partido Comunista. Entonces uno dice, mira, efectivamente en la historia de Chile no ha habido un presidente comunista y en el mundo creo que ha habido como un par, o quizá en algún otro régimen puede haber, pero Chipre hubo uno. Y por lo tanto, claro, desde ahí hay una constatación casi de realidad que no existe. Y es muy difícil. Yo creo que el candidato más cerca que tuvo la posibilidad fue Jadwe. Y pasó lo que pasó 4 años atrás. A una semana antes todos lo estaban dando por ganador y resultó lo que resultó. Pero eso no es una condición de que no podamos todos ser parte de un gobierno porque lo hemos sido. Y creo que si uno dice, bueno, por lo tanto lo que tenemos que contrarrestar es quiénes son los mejores candidatos para enfrentar el gran desafío que tenemos, que es la ultraderecha y que es la regresión de derechos sociales, y en eso claramente un candidato o candidata que provenga del Partido Comunista tiene un techo. Y lo está constatado en diferentes encuestas, podemos creerla o no creerla, pero y si no, podemos decir la realidad hacia atrás, 4 años atrás, que tuvo un techo, a pesar de lo que decían las encuestas. Y por lo tanto que desde ahí, decir eso, no es anticomunismo tampoco, ni es decir, estamos tratando de hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Por eso es que creemos que la mejor candidata para enfrentar ese fenómeno es Carolina Toá. No obstante, que nos necesitamos todos juntos. Y hemos ido dando avance a ir rompiendo esa barrera cultural. Recordemos lo de Carol Cariola en la presidencia de la Cámara de Diputados, que por primera vez una comunista preside en la Cámara. Eso fue posible por la unidad de todos nosotros. Para romper también eso, cierta exclusión de la sociedad chilena, que uno lo puede tomar así, o romper cierto miedo. Porque yo comparto en una democracia la decisión de los ciudadanos es la que prima, y todos los partidos políticos de Chile juegan dentro del rango democrático y están dentro de este contexto, y ninguno tiene ninguna idea tan distinta o revolucionaria que nos haga salir del marco del Estado de Derecho. Sí, bueno, Jaime Quintana argumentaba eso el fin de semana, que a fines de los 2000, gracias a partidos como el PPD, el PS, la Democracia Cristiana, incluso se rompió la exclusión histórica que tenía el Partido Comunista en el Congreso, ¿no? Así que no, él rechazaba esto de tildarlos de anticomunistas, y él plantea que eran críticas políticas, no anticomunismo. Bueno, ahí, Verónica, respecto del 30 de junio, está la duda sobre la posibilidad de una lista parlamentaria común. Ayer venía en la prensa que el Frente Amplio vetó a Jorge Sharp, que está como de vocero generalísimo de Jaime Mulet, una cuestión bien extraña, la verdad, por la trayectoria política de Jorge Sharp, y el Frente Amplio, por razones que uno se puede imaginar, al parecer habría ejercido este veto. Jaime Mulet no es partidario en todo caso de la lista única, ¿no? Y segundo, la posibilidad de que emerja por la izquierda o por el centro una candidatura que no esté dentro del pacto de las primarias, ¿no? Que se ha hablado de Rodrigo Mundaca, en el caso de la centroizquierda, Claudio Rego, que está un poco out, pero podría ser otro, digamos.
¿Cómo ves en esos dos planos el 30 de junio? Uy, bueno, también, ¿no? A propósito de todas estas, cómo se van a ir construyendo ese listado, también va a ser bien desafiante para poder representar. Lo que hemos visto es eso que tú decías, ¿cierto? Cómo han aparecido algunas figuras que han sido conflictivas dentro de algunos pactos o de algunos partidos. Esta idea de los vetos quizás es compleja, yo creo decirlas también de manera anticipada, porque hay que ver un poco cómo se da las primarias y bueno, y finalmente también cómo van a emerger figuras que probablemente también dentro de las candidaturas senatoriales han sido o que han tenido, ¿no? Que han ganado o que representan figuras quizás que han tenido una mayor permanencia en esa representación. Hay figuras también, candidaturas independientes que se están perfilando, que también obviamente probablemente después del 30 de junio tengan o capten la atención de algunos de los partidos quizás. Habría que mirar también cómo se van a ir configurando esas listas. Pero sí, yo creo que también, sobre todo desde el ala progresista, habrá que ver cómo hay una representación de esa diversidad que ha caracterizado también a esta convivencia. Yo creo que estos últimos 4 años, también con un Congreso que ha sido bien complejo para poder avanzar en cuestiones importantes, sobre todo de la agenda social, la conformación de las listas también parlamentarias no va a ser un tema, o sea, es un tema central, es un tema importante. Pero como decía antes, ¿no? En esta quizás incertidumbre en política, como esta frase que dice, nadie está muerto en política, nunca sabemos qué es lo que pueda resucitar, a lo mejor, ¿no? De un lado o del otro, a propósito de lo que se venga, incluso, ¿no? En las candidaturas presidenciales de derecha, como decía antes, probablemente también se puedan tomar algunas definiciones y se opten por cupos parlamentarios, a lo mejor, más que seguir en la carrera presidencial. En fin, ¿no? Hay que estar allí muy atentos, expectantes a lo que suceda. Sí, pues Johannes Kaiser, que ha dicho 500 veces, no me voy a bajar, pero bueno, de aquí a agosto pueden pasar muchas cosas. Sí, pues, es como... Esto se enoja cuando le preguntan, es como Janet Jara con Cuba. Sí. Es como cuando la directiva confirma al entrenador. Eso dicen que en fútbol quiere decir que el entrenador que algo está pasando. Está pedido. Pero yo de la lista única, yo creo que tenemos una obligación los partidos del progresismo de tener una lista única. ¿Pero caben todos en una lista? Sí, con esfuerzo cabemos todos, completamente. Y digo de verdad que te es una responsabilidad porque el resultado al frente puede ser muy terrible para nuestro mundo. Pero la única forma de hacerlo es sobre una gran cantidad de omisiones, porque la cantidad de candidatos por distrito y por circunscripción es muy limitada. Sí, pero tú tienes 183 candidatos para 150 electos, ¿no? Y es posible. Lo que pasa es que los partidos tienen que impedir la necesaria y finalmente vital posibilidad de crecer en este espacio. Pero creo que tiene que ver con de qué lógica partimos, porque efectivamente hoy día tenemos que partir en una lógica de mantención más que de crecimiento. En un espacio de una regresión conservadora donde las derechas suman más del 52%, todas las simulaciones en general de posibles electos nos implica que el riesgo de entregarle mayoría social y política a la derecha es completo, entregarle 4/7. A eso nos vemos enfrentados. Y 4/7 permite cambiar la constitución completa, todo, ¿no? Ese es el riesgo que nuestro mundo tiene, posiblemente, si es que no llega una lista única. Como yo siempre lo digo porque eso es decir, que puedan eliminar la reforma de pensiones, que puedan eliminar la PGU, que puedan establecer, en fin. Uno puede ponerse como en todas las cosas más malas, sí, puede ocurrir. Claro, el aborto en 3 causales. El aborto en 3 causales. Entonces, digo, ese es el sentido de responsabilidad que tenemos que tener cuando nos sentemos a la mesa a negociar la lista única. Ok, puede ser que no nos dé y que por lo tanto tengamos que tener la mejor fórmula para las 2 listas. Pero no podemos partir no entendiendo cuál es el costo de no tener, o el posible costo de no tener una lista única. Sí, además que es una moción de consecuencia, porque desde el mismo oficialismo, desde el gobierno, desde los partidos se ha dicho, hay quien podrá estar en contra o a favor de lo que voy a decir, yo por lo menos estoy de acuerdo,
que efectivamente la acción del gobierno ha estado en parte condicionada por la minoría parlamentaria, entonces si es así de relevante para la suerte de los gobiernos, obviamente la lista parlamentaria debería ser una prioridad, casi tanto como la presidencial o quizás al mismo nivel. Pero bueno, queríamos llevarlos a otro tema, porque a propósito del bombardeo de Estados Unidos a Irán y de estas cosas terribles que han ocurrido en los últimos días, que se suman a las terribles que han ocurrido en las semanas y meses y años previos, está esta encrucijada de la ida o no del presidente Boric a la cumbre de los BRICS como invitado, no como miembro pleno. Y que por lo menos yo he sugerido aquí en este espacio que tratemos de analizarlo no solamente en su dimensión más literal, de si la próxima semana debería ir o no ir, sino más bien qué nos dice sobre cómo estamos pensando las relaciones internacionales de Chile, ¿no? Porque estamos viviendo un momento cambiante, complejo, donde creo que no hay duda que los parámetros de hace 10 años atrás no nos resultan pertinentes ni útiles, ¿no? Entonces, es una decisión que atañe tanto a lo estrictamente literal, al momento, como pienso que también a cómo estamos viendo la inserción de Chile en este mundo que ha cambiado tanto en los próximos meses y años. Bueno, Verónica, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, a propósito del contexto cambiante, ¿cierto? Sí. Y de lo que está ocurriendo y de la forma incluso en la que, yo diría, a propósito del contexto actual, cómo se llevan adelante los conflictos, ¿no? Cómo se declaran las guerras, cómo actúan también, ¿no? Los jefes de Estado, los presidentes frente a eso. Ayer veíamos, ¿no? A Trump, a Twitter se ha convertido, o X más bien hoy día, ¿no? En el medio para poder decir cuándo se inicia, cuándo se acaba una guerra, para hacer relaciones diplomáticas. Y claro, leía también a propósito de la cumbre de la OEA, bueno, esta posible, ¿no? Solicitud de Estados Unidos que los países latinoamericanos digan, bueno, ¿con quién se van a aliar en el fondo, ¿no? Y pareciera que estamos viviendo esta crisis de bloques, nuevamente Estados Unidos con una política que pareciera estar bien contraria a estos principios de la democracia y la libertad, que siempre ha sido parte como del imaginario norteamericano, pero luego también la emergencia de otros actores, ¿no? Hace rato ya que en el caso de China, en el caso de India, se han convertido también, no solamente en actores económicos importantes, sino que también de alguna manera tensionan esta globalización a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Que es el modelo occidental, el pensamiento occidental versus las propuestas que surgen económicas, culturales, sociales de estos países, que son los que de alguna manera tratan, ¿cierto?, en el BRICS de generar este contrapeso a estas agrupaciones de países que se han considerado hegemónicos y que de alguna manera quizás cómo hacer ese contrapeso. Y creo que ahí, obviamente, la invitación que le hace, sobre todo el presidente Lula, que se convierte en un referente también de la izquierda latinoamericana, el rol que también le quiere dar a Brasil es bien interesante. Ahí recordar que el presidente va en calidad de invitado, Chile no forma parte de los países del BRICS. Pero sí creo que hay yo pondría como dos cuestiones que se me ocurren que podrían ser interesantes. La primera tiene que ver con la agenda más económica, de desarrollo, productiva, en fin, que la participación del presidente pudiera tener en ese espacio y que obviamente hay allí una forma que se podría explicar ese interés, los mercados, los productos, ¿cierto?, que Chile podría exportar, compartir, importar, en fin. Pero creo que hoy día la cuestión más bien se ha llevado, y sobre todo por las tensiones que ha puesto la oposición, es en cuál es la posición de Chile respecto del respeto a los derechos humanos, particularmente por algunos de los países que forman parte del BRICS. Y creo que allí hay quizás está el principal desafío que tiene el presidente, de explicar, y sobre todo también nuestro canciller, la naturaleza de esa participación. ¿Qué cuestiones a lo mejor son intransables? ¿Qué cuestiones, por supuesto, Chile, que el presidente lo hizo rápidamente a propósito de la invasión a Irán? ¿Cuál es la posición de Chile respecto a la democracia, los derechos humanos? Pero claro, esta participación creo que hay que darle quizás un mayor contexto. Se ha dicho un poco, bueno, depende de cómo vaya dándose el contexto, vamos a tomar una decisión final. Pero si se avanza allí, creo que ahí a lo mejor hay un desafío, ¿cierto? De darle un contenido más político que de la cuestión que quizás puede ser un poco más obvia o de fácil de explicar, ¿no? Que tiene la dimensión más económica.
Sí, José, bueno, analizar el tema de los BRICS solamente desde la perspectiva económica pareciera que nos quedaríamos cortos en el análisis, ¿no? Por lo que plantea Verónica a propósito de lo que hablábamos antes, de Cuba, Venezuela, bueno, Rusia, que ha violado el derecho internacional los últimos años, Irán, que es un régimen teocrático donde se violan los derechos humanos de las mujeres sistemáticamente. Me viene a la cabeza lo que hizo el presidente, no sé si fue el año pasado o antepasado, en una cumbre, si no mal recuerdo, de la CELAC, una de esas, donde habló de Venezuela, ¿no? Y que fue criticado por Lula, ustedes se acordarán. Claro, quizás hay algunos que dicen debiera haber un gesto del presidente en esa cumbre para mencionar estos temas, ¿no? Hay quienes dicen de lleno que no debiera participar. Y hay quienes señalan, por ejemplo, ayer yo escuchaba a Raúl Sor en Tolerancia Cero, que el presidente tiene que ir a todas las instancias donde se le invita, sobre todo, además, donde está su principal socio comercial, ¿no? En la región que es Brasil. Hay varios puntos de vista, pero claro, no se puede analizar solo desde el punto de vista geopolítico, ni tampoco solo en el económico, ¿no? Es complejo el tema, la verdad, como para poder posicionarse quizás. Yo creo que es muy complejo, sobre todo por el escenario mundial actual, contexto de guerra, ataque, y esta invitación donde vamos como un país invitado. Yo primero tiendo a decir siempre, creo que los espacios multilaterales, todos los que sean y que inviten a Chile a participar, debiésemos ir. Porque lo que hay que anteponer por delante son los intereses del país, y para eso principalmente la capacidad de abrir mercado, de consolidar las relaciones económicas para efectos de beneficiar el modelo de desarrollo que hoy día tenemos. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero se basa en la cantidad de dólares que entran productos de las ventas económicas, de las exportaciones. Y por lo tanto, creo que desde ese punto hay que estar, y ojalá el presidente pueda representar cuál es la política de Chile con respecto al valor de la democracia, al respeto a los derechos humanos, no solo por lo de Irán, por lo de Rusia, sino también como un mensaje a todo el mundo, y el respeto del derecho internacional también, ¿no? Y desde ahí, claro, yo digo, mira, me gusta el tuit del presidente, pero me hubiera gustado también que algo dijera con respecto a Irán y cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que es un régimen teocrático, ¿no? Porque no como compensación, sino para poner efectivamente cuál es la línea que siempre ha tenido Chile en esta materia, que es el respeto del derecho internacional y es también el respeto a los derechos humanos en cualquier lugar donde en todo el mundo, ¿no? Y por esa lo tanto, línea la bajó el canciller, pero claro, no cabe en un tuit. Claro, es que, claro, eso Ahora, es lo que uno... Lo que no podrías hacer es criticar el tuit y después decir que no vaya a los BRICS. Eso sí que sería inconsecuente. Completamente. Como, bueno, es complejo el tema porque yo también, y por favor, no lo digo por empatar ni por tomar partido, pero yo creo que uno no podría afirmar desde la buena fe que los BRICS son el único bloque que viola los derechos humanos y el derecho internacional, ¿no? O sea, tenemos efectivamente un problema a nivel mundial con el tema, y el asunto es cómo maniobrar, porque si nosotros decimos no vamos a establecer relaciones con ningún país que viole el derecho internacional, los derechos humanos, o los claro, derechos China humanos no podría fuera, ser nuestro primer socio y comercial. Estados Unidos e Israel en el último tiempo, y así sucesivamente. Entonces, insisto, lo planteo para ver si podemos lograr tener una política sobre la base de principios generales, ¿no? Porque ahí es donde siempre está el riesgo. Bueno, ahí, José, querías agregar algo, le damos la palabra a ver. Hay que tener, digo, uno tiene que tener la flexibilidad de asistir, pero no dejar de representar aquello que dice. O sea, Estados Unidos violó el derecho internacional y eso está bien hecho y hay que declararlo así, pero tenemos que también ser parte de asistir a esta comunidad, de conversar para obtener los beneficios económicos que Chile ha tenido siempre en materia de mercado, ¿no? Representando los puntos y de principios que son que han sido así históricamente en las relaciones internacionales. Claro, difícil mantener coherencia cuando nuestro principal socio comercial es China, que es un país con partido único, donde no se permiten una serie de libertades, en fin. Y cuando el presidente Boric fue a China, sí, eso iba a mencionar. dijo...
De hecho, le habían preguntado si es que él iba a hacer alusión al tema o se lo preguntaron después y no fue tema y él tampoco lo señaló. Pero no solo eso, cuando fue el presidente Piñera tampoco dijo nada. No, claro. Cuando fue la presidenta Bachelet tampoco dijo nada. Sí, Entonces, y todos han ido varias veces a China, sí, no sí. una. Y en general se ha dado esto, o sea, varios presidentes han ido a Cuba también a propósito, ¿no?, de lo que hablábamos antes y tampoco ha sido tema. El presidente Piñera también fue a Cuba. Y claro, cuando a Carolina Toá hace un par de meses o un poco menos le preguntaron sobre China en una entrevista televisiva, ella dijo, bueno, no hay una democracia. Entonces le empezaron a preguntar, ya, pero hay una dictadura, creo que fue Mónica Rincón. Y ella dijo, yo no voy a hacer ningún pronunciamiento que atente contra los intereses de mi país. Entonces ahí es como complicado encontrar un equilibrio. Verónica, no sé si quieres agregar algo. Sí, no, va un poco en la línea de lo que tú decías, Monse. O sea, en el fondo, lo que hemos visto es que los países han seguido teniendo acuerdos comerciales con China, con Irán. Cuando hablábamos a propósito de la dependencia del petróleo, digamos las consecuencias, obviamente, de la guerra que ya tenía Rusia-Ucrania, en el caso de Israel, Irán. Es decir, los países no han cortado relaciones económicas. Otra cosa diferente es la posición que uno pueda tener en la defensa, como decíamos, de los derechos humanos, en la defensa de la democracia, de la representación, en fin, de compartir los valores y esos principios que yo creo que ahí uno no se puede perder, pero sí, yo creo que hay que también ser muy claros de que tanto Chile tiene una relación muy robusta con China, pero también la ha tenido Estados Unidos y otros países que en fin, ¿no? A la hora de tener resultados económicos pareciera que eso pasa a segundo o tercer lugar. Hay que ser ahí también, creo que muy claros en decirlo. Sí, pues. Bueno, antes de irnos, breve, yo sé que este era un tema que daba para largo, pero José, para que te relajes un poco y para que hables de cosas más ajenas a ti, ¿cómo ves la situación de la candidatura de Evelyn Matei? Yo la veo complicada. Creo que es difícil sostener una candidatura presidencial durante tanto tiempo. Lleva más de un año, o quizá uno dice hace 4 viene siendo candidata. Y eso pasa la cuenta. Y pasa la cuenta en los equipos, pasa la cuenta en la manera en cómo además se va como estas profecías autocumplidas, ¿no? De que siempre algo pasa que Evelyn Matei no termina siendo candidata o no logra ganar, y así ha sido como en su historia. Y empieza a ver la encuesta que Kass la empieza a pillar, o quizás la pasa en alguna encuesta, y empieza a sentir todos esos miedos de cómo llegar hasta el final, ¿no? No tuvieron primaria, trataron de levantar algo medio inventado porque no estar en el debate público 2 meses es complejo, y creo que todas esas cosas empiezan a pasar la cuenta, y yo veo la candidata de Chile Vamos muy, muy complicada con un candidato de la ultraderecha como José Antonio Kast, porque es un candidato de la ultraderecha, más allá que trate de parecer centrado, pero tarde o temprano termina evidenciando su verdadera condición. Sí, pues la campaña de Matei no ha sido buena, y creo que esto es una descripción porque ha habido tantos cambios en un lapso muy breve de los equipos. Ayer fue en el caso de los voceros, que eran 11 voceros, ahora se va a centralizar y todavía no inscribe la candidatura. Entonces es un diseño para un tramo largo que pareciera no ser el más adecuado, frente a un José Antonio Kast que todos los lunes presenta una propuesta que se trata de que él tenga un tono más agresivo, y él no lo tiene, salvo que la semana pasada tuvo ahí un exabrupto con una periodista, pero es una cuestión que está en desarrollo, Verónica, porque hemos visto como en 2 o 3 semanas las encuestas cambian de tendencia, y basta con algunos errores, un par de errores, para que esto se revierta, ¿no? Lo pienso en el caso de José Antonio Kast, que muestra una apariencia muy calma, pero ya lo vimos la semana pasada que no es fácil sacarlo de sus casillas, ¿no? Y esto también le puede jugar en contra a futuro. Estoy haciendo quizás futurología barata, pero es algo que podría pasar. Verónica. Sí, bueno, varias de esas candidaturas pierden un poco los papeles a veces. Los hemos visto en estas situaciones de enojo, ¿no? O de frases, digamos, no muy
en fin, que no debieran de estar, no hacer callar a personas, en fin, siempre aparecen estos nerviosismos y como tú decías, en la figura además de la candidata Evelyn Matei, que lleva ya hace rato que está en carrera y claro, eso también tiene sus riesgos, ¿no? Que ella con este rediseño que ha hecho es, bueno, las encuestas no logra subir. En las últimas encuestas, Kast efectivamente aparece como una figura fuerte y este juego de esta cierta moderación de Kast, ¿no? Para no identificarlo con la ultraderecha, ha funcionado. Y por otra parte también tiene el desafío de mostrar unidad en su proyecto y que hay claridad en ese proyecto. Y el tema, claro, de estas vocerías, el tema de, bueno, intervenciones que han tenido algunas de esas vocerías han sido contradictorias o han generado más ruido que dar cierta calma o certeza. Entonces, claro, creo que está este rediseño que hemos visto, tenemos que ver obviamente a partir del 30 cómo va a operar, pero yo creo que tiene claro ese desafío de, bueno, dar una señal de mayor coordinación, dar una señal de mayor claridad, tratar de levantar una propuesta que encante y que por lo tanto en los sondeos, ¿cierto?, en las encuestas también se pueda evidenciar. Y veremos cómo se da esa batalla que pareciera que va a ser finalmente con la figura de Kast, ¿no? Sí, yo tengo una hipótesis, ya no la vamos a alcanzar a desarrollar ahora, que es que la derecha tuvo las cosas relativamente fáciles o comparativamente fáciles desde septiembre del año 2022 y eso en parte se tradujo, en vez de apuntalar esa hegemonía, en una suerte de pereza, pereza política, intelectual, mucho encontrarle todo malo al gobierno, mucha acusación constitucional y poco decirle al país qué es lo que harían ellos, ¿no? Y creo que de alguna manera eso ha terminado rebotando en lo que hemos visto ahora de la candidatura de Evelyn Matei, porque si hay un consenso, ayer en la segunda hablaba gente, diría yo, más cercana a la derecha que a la izquierda del tema, es que no ha logrado perfilarse, ¿no? No ha logrado decir, nosotros somos esto, ¿no? Pero bueno, eso lo podremos desarrollar en otro momento. Don José Toro. Está una buena tesis para desarrollar, y para analizar en profundidad. Yo creo ahí que tiene varias cosas como que se perdió. Puede ser que se hayan perdido una oportunidad, trataron de negarle la sal y el agua al gobierno, y todo gobierno, independiente como parte, tiende a terminar bien valorado, positivamente evaluado, porque la ciudadanía también empieza a ver que los esfuerzos que ha hecho el gobierno, y creo que vamos a tener un bebé presidencial dentro además, de poco. Y todas esas cosas van ayudando a asumir la valoración del gobierno, del presidente y por tanto de los equipos. Pero nunca se dice, pero en general la valoración de la oposición es peor que la del gobierno. Y sí, creo que tiene que ver con esa pérdida de posibilidad. Y eso no se ha revertido en los peores momentos del gobierno. Así es. Sí. Bueno, Verónica Figueroa Buencho, muchas gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, por supuesto, a conversar. Un abrazo, bueno, a José, a ti, Patricio, a Monse, que tengan también un muy bonito día. Gracias, Verónica. Don José Toro, muchas gracias también. Muchas gracias, como La próxima siempre. vez vamos a tener candidata o candidato del oficialismo, la próxima vez que vengas. Sí. Sí. Iba a decir, la próxima vez vamos a ver con qué cara llega José, pero la verdad es que José siempre es muy cordial y siempre anda de buen humor. Así es que sí, vea, vamos a ir un breve alto y a la vuelta más conversaciones en este radioanálisis de día martes.